En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, a este programa Viva y Eficaz y a estas enseñanzas en el capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios. Estamos hablando de los dones en el cuerpo de Cristo y cómo funcionan, qué son, para qué sirven los dones espirituales. Son herramientas, son habilidades que Dios da a todo miembro de su iglesia para que podamos trabajar. Una de las vocaciones naturales de la iglesia es que debemos de servir. Somos servidores, somos siervos de Cristo para servir también al resto de la humanidad y a los hermanos que conforman la iglesia local. Entonces, estábamos hablando ayer de la unidad que hay en la diversidad, donde Pablo dice que hay ciertos miembros, ciertos hermanos y hermanas en la iglesia local que son personas bien humildes, pero esas personas tienen dones. Hay dones que son más importantes que otros. Pero Pablo aborda este asunto y él dice así en el verso 24 del capítulo 12. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente y honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos nos preocupemos los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, un miembro del cuerpo local de la iglesia padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honor, honra o reconocimiento, todos los miembros con él se gozan. Porque como es un solo cuerpo, así que si yo estoy contento, alegre y manifiesto mi alegría con palabras de alabanza y con risa, todo el cuerpo se está riendo, todo el cuerpo se está gozando, porque somos un cuerpo, aunque tenemos diferentes funciones. En el verso 27, Pablo dice, aplicando esta analogía del cuerpo a la iglesia local, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Yo soy miembro en particular del otro miembro y todos los miembros conforman el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. Entonces vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y luego entonces Pablo pasa a explicarnos, a enseñarnos cómo es que el Señor fue conformando, haciendo, estableciendo su iglesia. Y empieza a darnos un orden, que es un orden cronológico, es decir, cómo hizo el Señor para hacer su iglesia. Entonces escogió primeramente, como dice aquí, en el verso 28, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. La expresión primeramente, eso significa que Pablo está explicando a la iglesia de Corintios
y a nosotros también, que los primeros que formaron la iglesia de Jesucristo fueron los apóstoles. Recuerde que Cristo escogió 12 para que estuviesen con él. Entonces dice, primeramente, apóstoles. La expresión primeramente quiere decir en primer lugar. Luego está hablando en segundo lugar. Luego, profetas. Los profetas, primero apóstoles, después surgieron los profetas. Esto lo podemos ver principalmente en el libro de los Hechos. Entonces, primero los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los que hacen milagros. Eruditos bíblicos dicen que la expresión maestros incluye ahí también a los pastores, y también incluye allí en la expresión maestro a los evangelistas. Hay una lista también cronológica en Efesios, en el capítulo 4, donde se dice que Cristo dio ciertos individuos, que se les llama dones a estos individuos, y da una lista de estos dones que son personas a la iglesia dadas por Cristo, y menciona apóstoles, profetas, evangelistas en tercer lugar, pastores en cuarto lugar, y en quinto lugar a los maestros. Ahí hay una lista también que nos dice, en primer lugar surgieron los apóstoles, en segundo lugar surgieron los profetas, después surgieron los evangelistas, y en cuarto lugar los pastores, y por último los maestros. Aquí Pablo está hablando precisamente de esto. Entonces, él dice, puso primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, porque no todos hacen milagros. A veces yo escucho en la televisión personas que testifican que Dios los ha llamado para hacer milagros y para sanar a otras personas. Y por supuesto, estas personas tienen los dones de sanidades, el don de hacer milagro y probablemente el don de fe. Pero ellos cometen un error al decir que cualquiera puede hacer lo mismo que ellos hacen. Entonces cualquiera podría ser apóstol. Cualquiera entonces podría ser profeta, cualquiera podría ser pastor. El sentido común nos dice que no es así, porque el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo hay diversidad de dones y de diversidad de funciones. De eso está hablando el apóstol Pablo. Está hablando de cómo funciona el cuerpo de Cristo, la iglesia local, donde nosotros nos reunimos para adorar al Señor. Entonces dice que en tercero los maestros, luego los que hacen milagros. Hay ciertos individuos que hacen milagros. Solo tenemos que ver un poquito atrás, observar el contexto, y ver que ciertamente Pablo está hablando de ciertos dones y de ciertas manifestaciones en personas que tienen ministerio. Entonces dice aquí los que hacen milagros. Después están los que sanan. Hay ciertos individuos
hombres y mujeres que han recibido dones de sanidades. Esos son los que sanan. Esos son los que sanan. Los que ayudan. Hay individuos, hombres y mujeres, que también complementan los ministerios que se organizan en la iglesia y que tienen el don de servicio, el don de ayudar. Ellos están disponibles, tienen esa disponibilidad. Nunca dicen no, sino que están ahí para ayudar, para complementar ciertos ministerios. Están los que ayudan, los que administran. Hay personas que tienen gran habilidad de organizar los ministerios, las actividades de la iglesia local. No solo el pastor tiene esa habilidad, a veces más bien hay ciertos miembros de las iglesias que nosotros pastoreamos que tienen más habilidad que nosotros, los pastores, para organizar la iglesia. Son los que administran, son los que reciben esa capacidad de ordenar todas las cosas, de estimular para que las gentes hagan aquellas cosas que ellos mismos se han trazado como metas o como propósitos en la iglesia. Tenemos por ejemplo, José tenía esa habilidad. Cuando llegó a la casa de Potifar, José organizó todo lo que había en la casa de Potifar y en su hacienda y en sus bienes, y todo prosperaba. Cuando lo metieron a la cárcel, entonces también él manifestó ese don, que era un don muy, pero muy destacado en él, y empezó a organizarlo todo en la cárcel. Y el encargado de la cárcel le delegó esa función y autoridad para que José estuviera allí viendo, organizando, de que en la cárcel todo fuera bien y de una manera ordenada. Hermanos, ese don es importante. Hay unos pastores que tienen bien marcado el don de administrar. Tienen una habilidad maravillosa de cómo organizar la iglesia. Y una iglesia bien organizada, conforme a las habilidades de cada miembro de esa iglesia funciona mejor, crece más que las iglesias que están mal organizadas. Entonces yo pienso que nosotros los pastores, los que tenemos ministerio, debemos de pedirle al Señor ese don de administración, esa habilidad que nos lleva o nos ayuda a organizar correctamente a la iglesia local. Si logramos organizar bien a la iglesia, entonces la iglesia funcionará bien. Es como el cuerpo. Dios se presenta a nosotros como aquel que tiene la habilidad de administrar, de gobernar y de organizar. Vea usted que Dios colocó cada miembro del cuerpo en el lugar correspondiente. En el lugar, usted puede imaginarse, quítese la nariz, en su imaginación, ¿a dónde la pondría? Quítese los pies y lo cambia de lugar en el cuerpo, ¿dónde los pondría? Es que como los miembros están colocados en el lugar exacto, en el lugar perfecto, en el lugar que le corresponde, entonces, así como Dios organizó el cuerpo humano,
así los que administran tienen esa habilidad de organizar. Muy bien, de planificar, porque en la iglesia debemos de planificar las actividades que vamos a hacer todo el año y establecer las metas que tenemos que alcanzar y buscar las personas idóneas para que trabajen en la consecución de esas metas y propósitos que nos hemos trazado. Están entonces los que administran, los que tienen el don de lenguas. En la iglesia de Corintios había muchos, pero muchísimos hermanos y hermanas que tenían el don de lenguas, el don de género de lenguas. El problema es que ellos lo estaban ejecutando, poniendo por obra ese don de una manera incorrecta. Pero Pablo escribe en el capítulo 12, 13 y 14 cómo es que se ejerce el don de género de lenguas. Todos los dones son para beneficio de la iglesia. Y el don que nosotros tenemos, o los dones que tenemos, además de beneficiar a los demás, nos beneficia a nosotros mismos. Por ejemplo, si yo tengo el don de predicar, el don de enseñar, en la medida que yo enseño a otros para edificar a otros, que esa es la función principal de cualquier habilidad, ministerio y don que Dios haya dado a la iglesia o a los miembros de la iglesia. El que predica y enseña no solamente beneficia con la predicación y la enseñanza a los demás hermanos, él también se está enseñando a sí mismo. Así que los dones primariamente es para edificar a otros y también para edificarse a sí mismo. Bien, entonces están los que administran, los que tienen el don de lenguas. Luego Pablo hace una pregunta. Esta pregunta es importante y esta enseñanza que Pablo da es importante. Porque la tendencia que nosotros tenemos es decirle a la gente, así como yo sano, usted puede sanar. Así como yo predico, usted puede predicar. Así como yo soy evangelista, usted puede ser evangelista. Eso es erróneo. Porque en el cuerpo hay diferentes miembros y diferentes funciones. Entonces Pablo hace una pregunta o una serie de preguntas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? Bueno, hay una respuesta obvia a estas preguntas retóricas que Pablo hace. Mañana, hermano, vamos a responder las preguntas que Pablo está haciendo aquí. Se acaba el tiempo por hoy, pero mañana continuamos la enseñanza. Lo espero pues mañana para que estudiemos el capítulo 12 de Primera de Corintios. Mientras tanto, dispongámonos para el servicio del Señor. Meditemos sobre los dones y habilidades que Dios nos ha dado. Consagremos esas habilidades y consagrémonos nosotros y dispongámonos para servir al Señor de todo corazón, con gran amor y con mucha gratitud. Dios le bendiga y lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.
Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte en colaboración con Cirkenu Network.